Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Esta es la clase número 3, la clase práctica para tratar el tema de la ficha de relevamiento y la ficha de evaluación de atractivos turísticos. Ustedes tienen la clase teórica también colgada en la plataforma virtual de la profe Mabel y conmigo vamos a hacer la aplicación de esta ficha de relevamiento y evaluación de atractivos, ¿sí? Comenzamos entonces con cómo vamos a hacer este trabajo práctico. Acuérdense que es el trabajo práctico número 3. Y primero recordar que es un relevamiento turístico. Antes que nada tenemos que tener en cuenta que los relevamientos turísticos, tanto de atractivos como de otras partes del sistema turístico, es la identificación de los elementos con que cuenta un territorio para hacer frente a la actividad turística. Es decir, yo tengo un lugar, un territorio, donde es un territorio que si no hubiera elementos no podría existir la actividad turística. Entonces, identificar cuáles son esos elementos va a ser parte del relevamiento, para eso utilizamos esta herramienta, ¿sí? Entonces, ¿en qué va a consistir? Claramente, primero la identificación de estos elementos y luego toda esa información que yo voy sacando a través de esta identificación, sistematizo esa información y luego la evalúo. Y la función de un relevamiento va a ser que yo pueda distinguir, ¿sí?, entre todo ese cúmulo de bienes, cuáles pueden utilizarse para generar demanda turística, es decir, cuáles de esos pueden ser útiles para atraer turistas y dar satisfacción a las necesidades de los visitantes. Esto, por supuesto, a partir de una investigación, de la identificación, de la investigación, de la sistematización y de la evaluación, ¿no? Es un instrumento para la información, la planificación y la gestión de la oferta turística, es decir, que es una herramienta que yo voy a utilizar, que voy a poder hacer uso para poder no solamente informarme de qué es lo que tengo, sino de poder planificar a futuro y gestionarlo, ¿no? Ya sea una oferta turística desde el Estado, desde el diseño de circuitos, desde la municipalidad tal vez, desde un ente del gobierno, o también una oferta turística desde el sector privado. Para cualquiera de las dos yo tengo que tener información, y esa información tiene que estar sistematizada y posteriormente ser evaluada, ¿sí? Por eso vamos a utilizar esta herramienta, que son los relevamientos turísticos. Centrándonos un poco más en lo que es el relevamiento de atractivos, porque yo puedo relevar el tema de la infraestructura, de la oferta turística, pero del sector de el equipamiento, las instalaciones, de la superestructura, pero en esta materia nos vamos a centrar en lo que es el relevamiento de atractivos turísticos. Y de los atractivos turísticos culturales, porque esta materia está enfocada en el patrimonio cultural. Entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Primero recordando qué es un atractivo turístico. Ustedes lo tienen en la bibliografía de Bouillon, una de las definiciones de atractivo, porque ustedes saben que hay varias, para cada concepto van a haber varias posturas, y para cada palabra van a haber varias definiciones, y una de esas están en el libro de Bouillon, que en realidad lo realiza la OMT, es la Organización Mundial del Turismo, que bueno, es de las que más peso tiene, ¿no?, a nivel mundial para poder definir dentro del sector turístico qué es un atractivo. Entonces, lo define como los elementos materiales y o inmateriales susceptibles de ser transformados en un producto turístico que tenga la capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista, provocando su visita a través de flujos de desplazamiento desde su lugar de residencia habitual hacia un determinado territorio. Es decir, que un atractivo va a tener una capacidad de provocar un desplazamiento, va a tener una capacidad de que un turista, un visitante, alguien, quiera desplazarse de su lugar de residencia habitual para conocerlo, ¿sí? Esa capacidad se va a convertir en atractivo turístico, lo va a convertir en un atractivo turístico. Hay una clasificación que, bueno, ustedes ya la vieron con la profe Mabel, también la vieron en otras materias seguramente, que es una clasificación, sí, de Cicatur, lo tienen en el texto, de Bouillon también, donde se clasifica según 5 categorías: sitios naturales, museos, folclore, representaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas de acontecimientos programados, y después van a tener los tipos dentro de cada uno.
¿Sí? Acá solamente vamos a trabajar con las categorías 2 y 3, ¿sí? Porque estamos hablando, como les decía, de concentrándonos en el patrimonio cultural y en los atractivos de tipo culturales, históricos, de manifestaciones culturales, ¿sí? Pueden ser fiestas religiosas y demás, pero concentrándonos en lo cultural. No vamos a hacer un relevamiento de atractivos de sitios naturales y tampoco de acontecimientos programados, que también pueden ser atractivos turísticos, pero en el caso de nuestra materia nos vamos a concentrar en estos dos, ¿sí? Por supuesto que esta categoría, este fichaje también no es el único que hay varios tipos de categorización de atractivos, pero vamos a trabajar con el que el SICATUR nos da. Acá tenemos la ficha, ¿sí?, de relevamiento de atractivos. Fíjense que en la ficha de relevamiento, yo voy a tener, enseguida les muestro un ejemplo puntual. Tienen una ficha de relevamiento, que es donde va a ir toda la información del atractivo que ustedes puedan recabar, que ustedes puedan averiguar, investigar, tienen que ir y preguntar si es que tienen acceso otra vez a internet, si tienen suerte de tener toda la información ahí, tienen la ficha de relevamiento, y posteriormente, una vez completada la ficha de relevamiento, se puede aplicar la ficha de evaluación, donde lo que se va a hacer es una valorización, y acá van a ver unas categorías de tipo cuantitativas, donde se les va a poner puntaje al atractivo según lo que nosotros determinemos, ¿sí? Y este puntaje va a ser el total de atractividad que tenga un atractivo turístico. También, porque si leyeron el texto, también saben a esta altura que para que algo se convierta en un atractivo, no depende solamente de su nivel de atractividad, o sea, qué tan singular, qué tan auténtico, qué tan diverso sea, sino también va a depender de la aptitud, ¿sí? O sea, quiere decir qué posibilidades hay de que se desarrolle la actividad turística, y también de la accesibilidad, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener algo que es muy atractivo, que puede desplazar, que puede generar desplazamientos por sí solo, pero es privado, o sea, lo tiene alguien, o es religioso, solamente está en poder de la iglesia. Entonces, no hay accesibilidad ahí. O sea, no tiene un grado de atractividad alto, pero no hay accesibilidad. Entonces, eso no se puede convertir en un atractivo por el tema de la accesibilidad, y eso pasa mucho. ¿Sí? A veces pasa al revés, que hay muchísima accesibilidad, que hay una aptitud, porque bueno, puede ser ya parte de un destino más grande, pero no hay atractividad, es decir, que su singularidad es baja, su autenticidad es baja, también pasa al revés. Entonces, para que algo sea un atractivo turístico, tiene que cumplir con estos tres aspectos, ¿no? Hay algo que no tocamos en la ficha de relevamiento, pero que lo vieron con la profe Mabel y es importante, es que la categoría la jerarquía, perdón, del atractivo, ¿no? Va a depender también de dos variables principalmente. La primera es si produce por sí solo desplazamientos o no. Hay atractivos que por sí solos no van a producir desplazamiento, sino que van a tener que unirse con otros. Por ejemplo, los museos, tiene que ser un museo muy, por ejemplo, el Museo del Louvre en Francia, ese sí puede producir por sí solo un desplazamiento. El MAM tal vez también pueda producir por sí solo un desplazamiento, porque tiene piezas únicas, ¿sí?, en toda la región. Pero otros museos, tal vez el Museo de Güemes, no va a producir por sí solo, tiene que aliarse con otros museos, con otros atractivos para producir desplazamiento. De esto va a depender también la jerarquía. Y la otra variable es que identificar de esta cantidad de desplazamientos que producen, de qué lugar vienen. Porque si el desplazamiento es local, va a tener una menor jerarquía, o sea, si es nacional, a que si es internacional. Porque, por ejemplo, el Museo de Güemes tal vez pueda producir por sí solo un desplazamiento, pero a nivel micro, ¿sí? Porque, bueno, es una historia local, no es, recién se está haciendo conocida esta historia a nivel nacional, bueno, a nivel internacional no va a tener mucha repercusión. Entonces, hay fiestas, por ejemplo, que pueden producir muchísimo desplazamiento, como la fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, pero al ser local,
eso no le va a sumar jerarquía, tiene que ser nacional e internacional. Entonces va a depender de estas dos variables, que es de dónde vienen los visitantes, y si por sí solos o en conjunto van a producir desplazamientos, ¿sí? Esta jerarquización, que también lo tienen ustedes en los textos, no está contemplada en estas fichas, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Está contemplado, no está contemplado así como jerarquía, pero sí tenemos que tener en cuenta estos conceptos porque también van a ser evaluados en los indicadores de evaluación turística que ustedes tienen acá en la ficha, en esta parte, ¿sí? Capacidad de integración, por ejemplo, ¿sí? O la singularidad, porque la singularidad también va a depender de si va a producir desplazamientos por sí solo o no, porque si es único en la región es más probable que produzca desplazamientos a que si hay uno en cada provincia o en cada destino. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que completen la ficha de atractivos, y yo acá les completé una para que vean cuál es la idea. Yo elegí algo que es de muy fácil acceso porque tiene su página web, entonces no tuve mayores complicaciones. Elegí el Museo Histórico del Norte, que es más conocido como el Cabildo, y acá tienen el nombre del atractivo, tienen el nombre del atractivo, así que es Museo Histórico del Norte. Luego tienen el tipo o la categoría, acá está como tipo, pero en realidad está refiriendo a la categoría de atractivo, y en este caso es una manifestación cultural, ¿sí? Porque que sea un bien no le quita el hecho de que sea una manifestación cultural dentro de la categoría que nos da el Cicaturno. Fíjense ahí en los tipos cuáles son contempladas como manifestaciones culturales, y están museos y lugares históricos. Esto del código acá al lado es en realidad un código interno que se utiliza para el reglamento, porque en general los reglamentos no se hacen a un solo atractivo o a una sola parte del sistema, sino que se hace un cúmulo de fichas porque justamente lo que necesito es tener toda esa información para poder sistematizarla y analizarla. Entonces, para poder organizar esta información le voy a poner un código a cada ficha. En este caso, si yo tendría que empezar a hacer un relevamiento de atractivos de Ciudad de Salta, entonces empezaría con 001 capaz, ¿eh? Entonces la próxima ficha va a ser 002 y así. Bueno, esto no lo llenan ustedes porque es solamente un ejercicio para una ficha, no estamos haciendo todo el relevamiento de atractivos de un lugar. El puntaje 95 sobre 120 ya les voy a explicar qué es. Bien, entonces acá lo que les pide la ficha es la localización, en este caso es K0549, y yo acá les puse una captura de pantalla del Google Maps donde está indicado dónde está el Cabildo, ¿sí? Que nosotros ya tenemos esa facilidad para poder completarlo. La accesibilidad, cómo llego al lugar, las vías de acceso. ¿Esto por qué me sirve a mí? Porque alguien que no conoce, supónganse que viene alguien de otro país o de Buenos Aires que no conoce Salta, que no conoce la ciudad y necesita tener una información concreta, concisa de qué estoy tratando, cómo llego, entonces ahí le tengo que dar la información. Ingreso por calle Mitre, porque bueno, todos sabemos que es un área peatonal, solamente se puede ingresar por la calle Mitre y giran en dirección a calle Cáceres. Entonces, ¿cómo se ingresa? ¿Sí? Por el medio de transporte terrestre, que solamente pueden ser autos o vans, o los micros, que son estas vans, porque no circulan colectivos, por ejemplo, ¿no? Las restricciones, ahí yo les puse los horarios que tiene el museo, que también otra restricción es la entrada general para los visitantes, para los turistas. Si bien en el caso del museo hay un día que sí está abierto al local, pero es en un horario restringido y uno tiene que demostrar que es al menos cuando yo fui era así, no sé si han cambiado ahora, que era de Salta, era un turista salteño, o sea, no era turista, sino que era local. Y después, y eso se ve en el documento, ¿no? En la dirección. En la entrada general, si no es de 50 pesos para los visitantes, y otra restricción que tienen es que no se permiten fotografías. La descripción general, esto es muy importante que sea general. Hay muchos, bueno, del Cabildo, infinidad de información.
El ejercicio acá es que yo pueda identificar qué es lo general para alguien que no conoce y que no tiene el tiempo de ponerse a leer todo lo que significa el cabildo, toda la historia que tiene, todas las piezas que tiene, porque solamente necesita la información general para poder identificar de qué se trata este atractivo, por qué es un atractivo, por qué le interesa a la gente esto a grandes rasgos. Y por eso es una ficha que no debería tener más de una hoja de información. O sea, así como ven ustedes acá, es solamente una hoja. Bueno, de toda la información que ustedes tienen, identifiquen lo más importante. Entonces, la característica general es una fachada de estilo italiano clásico con reminiscencias barrocas del siglo XIX, que tiene 2 campanarios y rematan con una cruz de hierro forjado, que es lo que nosotros vemos cuando vemos el cabildo, ¿no? Que es lo que nos atrae también la arquitectura. La causa de interés turístico es que fue sede del gobierno desde 1629 hasta 1880 y en 1876 fue declarado monumento nacional. Para quienes, bueno, ustedes también que tuvieron historia, estamos hablando de que fue la sede de gobierno durante toda la época colonial y entrado ya en la época republicana, ¿no? También fue todos esos primeros años, y después fue declarado monumento nacional, es decir, que el interés turístico viene a partir de ahí, no es una casa cualquiera, fue sede de gobierno durante más de 2 siglos. Entonces, la atractividad, en este caso, yo la identifiqué como uno de los pocos edificios históricos con estas características que se conservan en el país, porque cabildos históricos, bueno, yo conozco al menos unos cuantos nada más, el de Buenos Aires, el de Jujuy, acá en otros lugares, no hay en otras provincias porque muchas no datan de la época colonial, algunas sí, pero no se conservó el cabildo, posiblemente porque, bueno, Salta era uno de los lugares de los pueblos o ciudades de la colonia más importantes en esta región, entonces tenía una gran importancia y por eso también se lo conservó, ¿no? Por ahí en otros lugares no había, o dependía de otra zona, entonces, de otra ciudad, entonces no se van conservando siempre los cabildos, o no todas las ciudades que tienen su origen en la época colonial, conservan sus cabildos. Entonces, hacer uno de los pocos en el país es algo que les da atractividad al Cabildo de Salta, además de estar muy bien conservado, ¿no? En su interior funciona un museo de historia con piezas que corresponden desde la colonia hasta principios de la época de la independencia, ¿sí? Es decir, que es un museo temático, es un museo de historia donde las piezas van a corresponder a la época del edificio también, ¿no? De la colonia y entrado ya a la independencia. Las actividades actuales que se realizan es la visita al museo con la opción de servicio de guías, y adentro tienen una tienda de regalos y artesanías. No sé si seguirá ahora, pero bueno, la última vez que fui todavía estaba. La actividad potencial que yo como técnica puedo ver es que tiene salones que pueden utilizarse, pueden adaptarse para que sean parte de un turismo de reuniones, porque es un lugar muy atractivo y porque tiene varios salones que, bueno, tal vez en este momento no están adaptados para que sean salones de eventos o de reuniones, de congresos, pero es potencialmente, lo que pasa es que, bueno, esto también hace que haya una capacidad de carga importante, entonces el museo por ahí tiene esas restricciones, ¿no?, de cuidar el patrimonio, donde, bueno, habría que ver la forma de adaptar o el acceso a estas salas, y cuidando el patrimonio, pero que potencialmente puede ser parte de un turismo de reuniones, que a la gente que es de afuera le gustaría también estar en el Cabildo, ver el patio, que son hermosos los patios internos que tiene, y además estar en un congreso, ¿no? Turísticamente puede ser una actividad potencial. Y la comercialización, bueno, es parte de un circuito turístico, el City Tour, que todos conocemos, y en este caso los visitantes no tenemos datos, porque en el anuario estadístico está la descripción y la cantidad de visitantes de todos los museos de la provincia, pero del MAM no, perdón, del Cabildo no, porque es un museo que depende de Nación, no depende de provincia, entonces los datos hay que pedírselos a Nación, y yo en alguna oportunidad he ido a preguntar, he hecho notas para que me den esa información y no la dan tan fácilmente, no consiguen, me puedan dar esa información, así que no tenemos datos de los visitantes al Cabildo.
Luego en la conservación, y en este caso, bueno, este apartado de la ficha está muy orientado, me parece, a la cuestión natural, por esto de posibles conflictos ambientales, ¿no? El estado de conservación, yo en este caso he preguntado a una especialista, que bueno, ella me contaba de algunas cuestiones que ya son de la construcción de adobe y demás, así que bueno, sería bueno, puede ser muy bueno, puede ser malo también, según el criterio que tengamos. La posibilidad de los posibles conflictos ambientales, en este caso no tengo datos, acá no se trata de inventar, ¿no? Si no tengo datos, si no pude averiguar si hice el esfuerzo o no hicieron un trabajo, no hay datos. Y los estudios o previsiones, tampoco tengo esos datos porque el museo en particular tiene un equipo de conservación del museo y ellos, bueno, tienen sus estudios, habría que hacerles una entrevista y hacer un trabajo de investigación más exhaustivo para saber cuáles son los estudios que tienen en cuanto a la conservación de sus piezas, ¿no? Bueno, en este caso yo no tengo ninguna observación. Podría poner muchas cosas, si ustedes vieron en la ficha en observación, puedo poner que no hay fácil acceso porque es una institución que depende de Nación. También podría poner como observación que sí hay días que son gratuitos para, para, eh, para salteños o para la gente que vive en la provincia. También podría poner como observación que los salones, si bien no son parte del turismo de reuniones, sí se utilizan para exposiciones temporales, por ejemplo. Bueno, esos datos que no están contemplados en la ficha, lo puedo poner en observaciones, datos que me parecen importantes, ¿sí? Las fuentes en mi caso ha sido la página del museo, la página oficial, y les copié el link. La responsable que soy yo y lugar y fecha de de la semana pasada donde hice el trabajo. Esto por supuesto es porque se pide primero lugar y fecha, porque esta ficha va a ir cambiando. El estado de conservación, que hoy puede ser bueno, la semana que viene puede ser muy bueno porque lleva un equipo. Entonces a mí la ficha me sirve para que cuando se vuelva a hacer un relevamiento, tal vez, o cuando cambie de gobierno, por ejemplo, ver en qué estado estuvo este atractivo y ver si, bueno, cuáles eran las condiciones en las que estaba este atractivo en ese momento, ¿no? Y por supuesto quién hace la ficha, porque yo puedo interpretar que esto es lo más importante, pero tal vez otro técnico ponga el foco en otra cosa, ¿sí? Ponga una descripción o el interés turístico en otra cosa. Esto también depende de cómo, de nuestro desempeño personal, ¿sí? De cómo nosotros vamos a ir interpretando la información y valorando lo que a cada uno más le parezca importante. Eso ya es también un trabajo de cada técnico. Y en cuanto a la evaluación turística, una vez que yo tengo toda esa información, puedo, según mi criterio, o sea, porque justamente esto es la parte técnica, ¿sí? Según el criterio de toda mi formación, de toda la información y la formación que yo tengo, puedo identificar, ¿sí? O puedo puntuar en realidad que en el caso del Museo Histórico del Norte, estas tres variables que son la accesibilidad, la aptitud y la atractividad, y poner una valoración en puntos. Comenzamos, por ejemplo, con la singularidad. Ustedes acá, si es que no están seguros, tienen la definición de cada una de estas variables en la página número 10 del texto que estamos viendo. Acá van a haber descrito todas estas variables que vamos a ver en valoración turística. Entonces, yo, por ejemplo, considero que la singularidad es media porque si bien hay pocos en el país de este tipo, no es el único. Y cerca tenemos otros, ¿sí? Como Jujuy, por ejemplo. Entonces la singularidad a mi criterio es media. La autenticidad sí es alta, porque bueno, es uno de los pocos cabildos que se conserva y con las piezas, porque el de Jujuy, por ejemplo, se conserva el edificio, pero en el interior funcionaba la sede de la policía y en la actualidad no hay piezas del cabildo, o sea, no hay nada. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el Cabildo de Salta sí conservó mucho de lo que tenía.
En cuanto a la diversidad, yo también le puse media, el grado de preservación y presentación estética alta, la capacidad de integración o tematización con atractivos también es alta, porque bueno, Salta es un destino con muchos atractivos históricos, culturales, de la época de la colonia, y cerca tiene muchos también, los recursos o atractivos complementarios cercanos también es alta. Y yo le puse, fíjense que a mi criterio pongo en estas 6 variables, pongo 4 como altas y 2 como medias. Entonces, como la puntuación alta vale 10 puntos y la media vale 5, voy poniendo acá 40, 10 y baja 0. La aptitud, entonces, el tipo de actividad turística posible, ¿sí? Yo le pongo media. ¿Por qué? Porque si bien es un lugar que está abierto, que está apto en el sentido de que tiene seguridad, tiene limpieza y todo, al ser un museo y al ser un lugar histórico no se pueden hacer muchas cosas, como les decía, lo de los eventos, hacer turismo de reuniones, tiene sus restricciones al ser un lugar, un monumento histórico. Entonces, el tipo de actividad turística posible para mí es media. La capacidad de carga también, por una cuestión de conservación también, pero además porque, bueno, en particular por la conservación y porque las salas son chicas, muchas, y a la experiencia de cualquiera de nosotros que va a un lugar, si ve mucha gente en lugares chicos, también no es una experiencia muy positiva, más con esto del COVID, yo creo que eso también va a influir. Los servicios de equipamiento turístico disponibles para mí es alto. Si se fijan, si visitan el museo, tiene mucho equipamiento, muchos servicios, tiene información también. Entonces acá mi valoración es de 10 y acá de 10. Y después la accesibilidad, ¿no? En cuanto a lo temporal, es decir, hay lugares que solamente se pueden visitar una época, que otra época no, por crecida de ríos o por alguna situación en particular. Pasa, por ejemplo, en las fiestas programadas, solamente la Virgen del Señor y la Virgen del Milagro, la accesibilidad temporal es muy baja porque solamente se da una vez al año y no la puedo repetir cada que tenga temporada turística. En cambio, en el caso del Cabildo sí, es un museo que puede estar abierto temporalmente todo el año. ¿Sí? La accesibilidad física o espacial también es alta, ¿sí? Porque está en el centro de la ciudad, está en medio de todos los accesos, entonces es alta, pero la accesibilidad administrativa en este caso es media porque tenemos un pago de entrada, tenemos unos horarios que yo vi en la página web, si es que no cambiaron, solamente abre por la mañana, y si los sábados y domingos abre por la tarde, entonces tiene una restricción administrativa así de horarios medio que no sé si podríamos poner alta. Alta sería que esté abierto de 8 de la mañana a 8 o 9 de la noche en horario corrido. Bueno, ahí sí puede ser otro tipo de accesibilidad, pero en el caso del Cabildo no. Entonces después yo sumo, en este caso yo en cuanto a accesibilidad puse 20 y 5, y después sumo estos totales y me da un total de 70, 50, baja no puntué ninguna en este caso, y me da un total de 95. 120 es porque si yo puntuara, o sea, el puntaje más alto, si todo sería alto en esta columna, ¿no? Si todas las variables me darían alto, acá sería 120 en vez de 70, entonces sería 120 sobre 120, es decir que la valoración del atractivo es excelente, es 10 sobre 10, ¿no? 120 sobre 120. En este caso es 95 sobre 120. De todas maneras es alto, porque obvio, el Cabildo es uno de los atractivos más importantes de la ciudad de Salta. Claramente, no hace falta que lo diga yo, pero hacer este ejercicio nos va a dar idea de cómo se va valorando, se va relevando la información y se va valorando. Entonces acá en puntaje puse 95 sobre 120. Bien, ahora, ¿de qué va a tratar este trabajo práctico? Que ustedes realicen esta misma ficha con un atractivo que ustedes elijan de Ciudad de Cafayate o alrededores. En el caso de las chicas que quieran hacer de Ciudad de Salta, también lo pueden hacer, ¿sí? Si tienen acceso a algún atractivo. Generalmente la búsqueda ahora es por internet, pero si pueden tener acceso a llegar al lugar, también me parece importante que lo hagan. Y después aplican la ficha de valoración.
Esto no solamente me lo tienen que mandar, ¿sí? Yo les adjunté en el trabajo práctico un Word donde está la ficha vacía sin toda esta información. Yo les adjunté la fichita, o sea que ustedes solamente tienen que completar esto, buscar la información, si quieren pegar el mapa también, pero solamente tienen que completarlo y lo tienen que exponer la semana que viene, 5 de octubre, tienen que exponer su ficha. Así como yo les expuse, ¿sí? Un pantallazo general de lo que es esta ficha de reglamento. Acuérdense que no tienen que contar la historia del atractivo, no tienen que darme una información de 45 minutos, no. Esta es una ficha de relevamiento, es un instrumento de información para una posterior planificación y gestión, así que nos tenemos que concentrar en lo más importante. Mídanse el tiempo, es muy importante, es un ejercicio también poder identificar lo más importante. Y en 15 minutos van a defender, van a exponer su relevamiento y su valoración turística, ¿sí? No más de 15 minutos. Si ustedes pasan los 15 minutos y no llegaron a exponer todo, se les corta el tiempo y se corta la exposición. Y si no llegaron a exponer todo, no va a ser bien. No es que no van a aprobar, porque el trabajo evidentemente se hizo, sino que les va a bajar en cuanto a la nota que van a tener, porque el ejercicio es que puedan exponerlo en 15 minutos, y el relevamiento también es un ejercicio de poder sintetizar lo más importante, y también lo vamos a ver expresado en el tiempo en donde ustedes se concentran, así que ejerciten en 15 minutos, hablen, tiene que quedar bien presentado, y acá si quieren, en realidad acá se tiene que adjuntar una foto, ¿sí? Acá yo no lo hice, pero tienen que adjuntar una foto del atractivo, ¿sí? Entonces, eso sería todo para este trabajo práctico. No tenemos, tienen una semana para hacerlo, no es difícil, tienen las fichas ya listas, así que solamente tienen que completarlo, ¿sí? Y en 15 minutos lo exponen. Nos vemos en un Zoom sincrónico la semana que viene, y hasta la próxima.